Transporte de oxígeno. Veamos. Alveolo, sangre. Alveolo, sangre. ¿Qué hay en la sangre? El transportador. ¿Quién es el transportador? El glóbulo rojo. ¿Sí? El glóbulo rojo. ¿Qué es esto? Pues ya tú lo conoces. Todo el notrero se parece, mira. Tiene relación. Es la hemoglobina, ahí está. Es la hemoglobina. Muy bien. La hemoglobina usualmente, disculpen esto, óbvialo, no está. La hemoglobina usualmente cuando llega en el glóbulo rojo hacia la zona pulmonar, llega protonada. ¿Sí? Así es la hemoglobina. En la siguiente diapo entenderás por qué llega protonada. Ahora solamente graba ese concepto. Llega protonada la mayoría, la gran cantidad de hemoglobina en el interior del glóbulo rojo a la zona pulmonar, para hacer intercambio, llega protonada. ¿Qué pasa aquí? Hay una gradiente, una diferencia de presión entre el alveolo y la arteria o sangre arterial. Esa gradiente de presión permite que el oxígeno difunda hacia adentro. El oxígeno ingresa, grandes cantidades de oxígeno ingresan. Ese oxígeno es una molécula que es soluble, entonces puede ir disuelta en sangre. En el plasma va disuelta. ¿Sí? Pero la mayor cantidad de ese oxígeno pasa, difunde por esta membrana, bicapa fosfolipídica al interior del glóbulo rojo, para ir parte de ella disuelta en el citoplasma del glóbulo rojo, así como va fuera en el plasma de la sangre, disuelta, y la gran parte de ella hace una reacción de oxigenación de hemoglobina. O sea, la hemoglobina que estaba protonada bota su protón y ahora adquiere oxígeno y forma oxihemoglobina. ¿Y qué pasa con ese protón? Mira, este protón que aquí unido a la molécula estaba como que oculto, ahora está libre. Cuando aumentan protones en el medio, ¿qué se dice que le pasa al pH? Esto es una solución. Si los protones aumentan, ¿qué le pasa al pH? Chicos, grítalo. ¿Qué le pasa al pH si aumentan los protones? Disminuye. Disminuye, se hace ácido. Eso se llama efecto Haldane. El efecto Haldane es la acidificación del eritrocito producto de la oxigenación de la hemoglobina. Y este mismo efecto Haldane es el que explica que cuando el pH aquí disminuya, ¿sí? ¿Qué le pasa a la afinidad de la hemoglobina? pH disminuido. ¿Qué le pasa a la afinidad? Tengo que regresar. Cuando el pH baja, ¿qué le pasa a la afinidad? ¿Qué le pasa? Baja, porque era lo mismo, ¿verdad? La afinidad con el pH es lo mismo. Doc. No entiendo acá. O sea, aquí se está acidificando. El pH está disminuyendo. Entonces, la afinidad de la hemoglobina baja y por eso el oxígeno debería ser botado. Cierto. Si este protón se queda aquí, va a hacer que este medio sea ácido y esa disminución del pH le quita afinidad y la hemoglobina botaría el oxígeno. ¿Sí? Lo botaría. Pero eso no tiene que pasar, pues. Y para que no pase, el efecto Haldane también dice lo siguiente. Ese protón creado tiene que unirse con el bicarbonato. Y al unirse con el bicarbonato van a formar una molécula de agua y una molécula de CO2. Y mira, bicarbonato hay aquí, también afuera. El CO2 sale, ¿sí? Va a salir, ya. Se forma CO2, o sea, para evitar que le quiten el oxígeno a la hemoglobina, ese protón me tengo que deshacer de él. Lo junto con bicarbonato, formo CO2. Lo boto. Si es que no tengo mucho bicarbonato adentro o se me acaba, lo boto y el protón afuera busca bicarbonato del plasma y forma CO2. Chicos, este CO2 que empieza a concentrarse aquí afuera, sale. Esa es la explicación de por qué el CO2 solamente se liberará de la sangre cuando estés en los alvéolos. El efecto Haldane. El CO2, ¿cómo se transporta en sangre? Lo vamos a ver en la siguiente diapo. La principal forma de transporte de sangre, de CO2 en sangre, el transporte de CO2 en sangre, es como bicarbonato, para que no sea un gas. Porque, ¿qué pasa si tú tienes tu tejido acá? Tejido 1, tejido 2, tejido 3, pulmones. Apúntalo en otro lado, ¿sí? Ahorita voy a borrar eso. Entonces, la sangre va así, de los tejidos a los pulmones. Entonces, los tejidos le van a dar CO2.
¿Qué pasa si ese CO2 lo dejo como CO2? Es muy soluble. Tiene un coeficiente de solubilidad o de difusión muy elevado. Si lo transporto un poquito como tal, ese CO2 va a escapar y se va a meter a otros tejidos. Y eso yo no quiero. Por eso es que el CO2 se lo transforma en una molécula a una sustancia llamada bicarbonato. De esa manera ya no puede salir de la sangre. Y ese bicarbonato en la zona pulmonar, mediante el efecto de Haldane, ese bicarbonato se transforma nuevamente en CO2. Y explica de que solo en los pulmones se libere CO2. Chicos, efecto Haldane. Muy bien, veamos. Transporte de oxígeno. 5% disuelto. O sea, esto más esto es el 5%. También le pueden llamar libre. Lo demás va como oxihemoglobina. 95% unido a la hemoglobina. ¿Sí, chicos? Muy bien. Conceptos claves. ¿Qué es capacidad de transporte de oxígeno? Primero, la definición que dicen los libros. Es la cantidad máxima de oxígeno que puede ser transportada por la hemoglobina. Mira, es la cantidad máxima de oxígeno que puede ser transportada por la hemoglobina. Doc, o sea, 4, porque usted me ha dicho que una hemoglobina puede transportar como máximo, saturada al 100%, 4 átomos de oxígeno, 4 moléculas de oxígeno. Sí. Pero cuando hablamos de capacidad de transporte de oxígeno, no me refiero a una hemoglobina, me refiero a los miles y millones de hemoglobinas que tienes en tu sangre. ¿Y cómo mido la hemoglobina, Doc? ¿Puedo medir las moléculas de hemoglobina en sangre? No. Lo que mides es bajo otra unidad, los gramos de hemoglobina por decilitro que tienes en sangre. ¿Sí? A eso cuando te vas y te dicen, ¿cómo está tu hemoglobina? Ah, tengo 12. ¿Qué son esos 12? 12 gramos por decilitro de sangre. 12 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre. Entonces, ¿cómo se mide la capacidad de transporte de oxígeno? Veamos. Primero tengo que conocer esto. Cada gramo de hemoglobina, no puedo hablar ya de moléculas, sino de gramo, por más grande, cada gramo de moléculas de hemoglobina puede transportar como máximo saturadas al 100%, imagínate que todas estas moléculas de hemoglobina están con 4 oxígenos, como máximo pueden transportar 1.35 mililitros de oxígeno. ¿Sí? Esto es la capacidad de transporte de oxígeno, que es llevado a otras unidades que cada hemoglobina transporta como máximo 4 moléculas de oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Espero que sí. Ya, Doc, pero yo no tengo 1 gramo de hemoglobina en sangre. Cuando yo digo que tengo 12 de hemoglobina, significa que tengo 12 gramos por cada 100 mililitros de sangre. Ah, ya. Supongamos que tú eres ya así fuerte y tienes 15 de hemoglobina. ¿Qué quiere decir 15 de hemoglobina? 15 gramos de hemoglobina por cada litro de sangre. ¿Sí? 15 por cada mililitro, decilitro. 15 gramos por cada decilitro de sangre. Doc, ahí apareció 150. Sí, es que este deci ha pasado arriba, ¿correcto? Y el deci, que es 10 a la menos 1, pasa arriba y queda 150. Chicos, ¿me dejo entender? No te confundas ahí, ¿eh? 15 gramos por decilitro. Este deci sube y se transforma en 150. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, una persona que tiene hemoglobina 15 significa que por cada litro de sangre tiene 150 gramos de hemoglobina. ¿Cuál será su capacidad de transporte de oxígeno de esta persona? La capacidad de transporte, sí o no, que depende de qué hemoglobina tengas. Si tú eres anémico, tienes 9.8 de hemoglobina, tienes menor capacidad de oxígeno que una persona, de transporte, que una persona que tenga 15 gramos por decilitro de hemoglobina. ¿Sí? ¿Cómo calculo esta capacidad? Multiplicando, pues. Si ya sé que por cada gramo es esto, si tengo 150 gramos por cada litro de sangre, entonces yo puedo calcular de que 202.5 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre puedo cargar como máximo si tengo una hemoglobina de 15. Y esto lo puedo redondear para pasar a decilitros, que es la unidad que manejamos más que litros. ¿Cómo lo paso a deci? Un 10 lo bajo así como subí aquí, le quito un 10, lo divido entre 10 y el deci baja. Unidades de transformación, eso ya no me compete explicarte. Entonces quedaría 20.25. Pero si lo redondeamos, 20.25,
20.3, para tomar un decimal nada más. ¿Sí? Esta es la capacidad de transporte de oxígeno máxima. Entonces, en tu examen te viene, ¿cuál es la capacidad de transporte de oxígeno máxima? Tú buscas la clave y todavía te ponen como clave, ¿no? 19.2 y estas unidades. 20.1, 20.3. La C dice, no sé, 40 y la E, ninguna de las anteriores. Debes marcar ninguna de las anteriores. O no lo sé, o es indeterminado. Porque no puedes hablar de capacidad de transporte de oxígeno si es que no te dan cuánto hemoglobina tienes. ¿Sí? Pero se ha entendido. Porcentaje de saturación de hemoglobina. ¿Qué es esto? Ya lo hemos dicho. Es el nivel con el cual se va a saturar la hemoglobina. Si adquiere 2 moléculas en vez de 4, sería el 50%. Eso es el porcentaje de saturación. Pero para ser más exactos, para ser más técnicos, el porcentaje de saturación de la hemoglobina se define de la siguiente manera. Relación entre la capacidad y el contenido de oxígeno realmente unido a esta hemoglobina. ¿Sí? Relación entre la capacidad, esto es la capacidad, y el contenido de oxígeno realmente unido a la hemoglobina. A ver, es algo así. Tú tienes una hemoglobina que tiene como capacidad poder cargar cuatro sitios, pero el oxígeno realmente unido es solamente un lado. Entonces, la relación entre esto y el otro, 4:1, es el 25%. Y esa es a la saturación. Pero ese si hablas de una molécula de hemoglobina. Aquí estás hablando de gramos de hemoglobina. Entonces, ¿cómo, Michi, se calcula eso, Doc? No te preocupes, primero tienes que calcular en realidad cuánto de oxígeno estás llevando en sangre. Veamos. Para eso hablamos de esto. Contenido de oxígeno en hemoglobina. Esto ya es para cada paciente. Mientras que esto es, si transportaras al 100%, esto es ya más real. ¿Sí? Con un porcentaje de saturación X. Normalmente, mira, es la cantidad de oxígeno unido realmente a la hemoglobina. Normalmente es diferente en la arteria y en las venas. Hacia la sangre arterial, el valor de contenido de oxígeno que hay en la hemoglobina es 196 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre. Y en la sangre venosa, 150.8 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre. Pero recuerda, esto depende del nivel de hemoglobina que tengas. Si yo te digo que tienes como hemoglobina 15, porque estamos partiendo de que este paciente tiene 15 de hemoglobina, entonces este será su capacidad máxima de transporte y estos son los valores reales que tiene medidos en su arteria y en su vena. Es el contenido de oxígeno en la hemoglobina correspondiente. Entonces, Doc, si este paciente tiene una capacidad total de 200 puntos, para ver la misma unidad, de 202.5 mililitros, y en la sangre arterial solo carga 196, significa que no está cargando el 100%. Sí, eso es porcentaje, pues. ¿Qué porcentaje sería? Lo calculas rápidamente, creo que va por 96%, ¿sí? Si quieres lo puedes calcular. O sea, este paciente tiene una saturación, comparamos aquí, de 96%, creo yo. Por ahí, decimales más, decimales menos. ¿Bien? Sangre arterial. La sangre venosa obviamente carga menos contenido de oxígeno. ¿Por qué carga menos contenido de oxígeno? Porque hay cierta cantidad que se va a liberar. Mira cómo relacionamos lo que hemos aprendido, ¿ah? Pregunta, ¿cuánto se libera? Si en la sangre este paciente carga 196 y a los tejidos, después de salir de los tejidos, su sangre venosa está cargando en la hemoglobina 150, ¿cuál es la resta? Casi 50 mililitros, ¿sí o no? Casi 50. Redondealo. 50 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Por decilitro, ¿cuánto sería? 50 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Si lo quiero pasar a decilitro, sería 5. 5 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. ¿Eso no lo habíamos dicho acá? Disculpa que retroceda, pero es para fijar conceptos. ¿Eso no lo habíamos dicho acá? Que el contenido de sangre que se da a los tejidos, el contenido de sangre de los tejidos es de 5 mililitros de oxígeno por cada decilitro o 100 mililitros de sangre. Ya está. Fijado los conceptos. A ver. Cantidad de oxígeno disuelto, porque este oxígeno es el que está en la hemoglobina.
pero tú conoces que hay un 5% que está disuelto en el plasma. Entonces, la cantidad de oxígeno disuelto va a depender también si estamos hablando del plasma arterial o el plasma venoso. En el plasma arterial, bajo este valor de 15, es 3 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Y en sangre venosa, 1.2 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Y ahí tienes los valores de unido a la hemoglobina y disuelto. Deberían sumar el 100%. ¿Qué determina este disuelto? Importante. Solo es el oxígeno que está libre el que determina la presión arterial de oxígeno. ¿Cuál es el valor normal en una arteria de presión arterial de oxígeno, muchachos? ¿Cuál era? 100, ¿verdad? 100 mililitros de mercurio. ¿Quién determinó esos 100 mililitros de mercurio? Estos 3 mililitros de oxígeno. Nada más. ¿Cuál es la presión arterial, la presión venosa de oxígeno? La presión venosa de oxígeno es 40 milímetros de mercurio. Y es determinado por esta cantidad de oxígeno. Solo el oxígeno libre como gas disuelto en plasma es el que te permite marcar la presión arterial de oxígeno. O sea, si tú tienes una presión arterial de oxígeno óptima, no quiere decir que tu oxígeno esté óptimo, ¿ah? Porque solo lo que estás evaluando que es, el oxígeno libre, no el unido a la hemoglobina. ¿Bien? Contenido total de oxígeno, a ver. ¿Qué es el contenido total de oxígeno? La suma, pues, del disuelto, más el unido a la hemoglobina. Contenido de oxígeno unido a la hemoglobina y el disuelto. En sangre arterial, ¿cómo sería? La suma de 196 más 3, dando un total de 199 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre. Y en la sangre venosa, la suma de 150.2 más 1.2 mililitros de oxígeno por litro de sangre, 152 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Se acabó. Doc, ¿tengo que aprenderme estos valores? No, estos valores son referenciales. ¿Por qué son referenciales? Porque depende de qué hemoglobina tengas. Lo único que tienes que aprender es esto. Esto es lo único que tienes que aprender. No sé si se nota o lo borré. Eso es lo único que tienes que aprender. Para que en los problemas que te den, sepas calcular la capacidad de transporte de oxígeno. Doc, tengo una duda. ¿Cómo calculo los demás? Si en el paciente me dicen, mira, paciente con 12 de hemoglobina, ¿sí? Ya, con ese 12 de hemoglobina me va a permitir calcular la capacidad de transporte de oxígeno. Ya lo calculo. Acá multiplico, lo calculo. Pero ¿cómo hallo el contenido de oxígeno? Lo hallas con el porcentaje de saturación. En el mismo problema te dicen, está saturando al 95%, al 90%. ¿Sí? Que ya está enfermo, ya está, casi a punto de estar grave. Al 90% está saturando. Entonces tú dices, con 12 calculo, multiplico, eso es el 100%. ¿Cómo calculo el contenido? De ese valor le quito el 90%, o sea, le calculo el 90% y eso vendría a ser el contenido de oxígeno. Entonces, la saturación que te va a dar el problema te permite calcular esto a partir de esto. ¿Bien, muchachos? Ya está. Doc, una última pregunta. ¿Y si tengo esto, cómo calculo el disuelto? Ya, pues esto es el 95%. A eso le sacas el 5%. O sea, a este 100% le sacas el 5% y eso vendría a ser el disuelto. ¿Correcto? Ah, no, al revés, discúlpame, lapsus. Este valor que has calculado, que es el 90% de esto, ahora es el 95% con respecto a un nuevo total, donde este va a ser el 5%. Y eso es matemática, chico. Matemática. Intercambio gaseoso en tejidos y transporte de CO2. A ver, veamos. Ahora vamos al CO2. Tejidos, sangre, glóbulo rojo. Uy, no salió. Ya. ¿Qué es esto? Son los niveles de presión que te lo he puesto, extraído del libro Verne y Levy de Fisiología Humana, Verne y Levy, donde te dice el lecho capilar, este es el lecho capilar, pero de los tejidos, la parte arterial, la parte venosa, en los tejidos, ¿eh? Intercambio gaseoso en los tejidos. Tanto para CO2 aquí, como para oxígeno. Mira, cómo viene el oxígeno con respecto a su presión en la sangre arterial, 95, al capilar llega a 95. En la célula, en su interior, ¿cuánto hay de oxígeno? 23. En el intersticio, 40. Como hay menos, el oxígeno pasa hacia la célula, ¿sí?
Finalmente, como le estás quitando a este 95, le estás quitando para igualarlo con este 23, o sea, dando oxígeno a las células, ese 95 presión disminuye de tal forma que hacia el lecho venoso cambia a 40 milímetros de mercurio de presión, disminuye. ¿Sí? Así es el intercambio gaseoso de oxígeno. De CO2, el CO2 que viene por arteria es 40, en cambio los tejidos, las células, tienen 46, porque están produciendo CO2. Ese CO2 migra al intersticio, haciendo que la concentración en presión en el intersticio sea 45. Entonces, como en la sangre arterial está viniendo 40 y aquí hay más, se difunde de los tejidos el CO2 al torrente sanguíneo, haciendo que se cargue este CO2 y aumente en la parte venosa el CO2 a 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso es como entonces el CO2 sale de los tejidos hacia la sangre por diferencia de presiones. Todo es diferencia de presiones. Ahora, estamos hablando de CO2. Hablemos aquí de CO2. Tejidos. ¿Qué pasa con el tejido? Sangre, glóbulo rojo. Y esto es un canal que lo hemos aprendido en esto. ¿Qué es esto? La hemoglobina con el oxígeno. Doc. ¿Por qué la hemoglobina con el oxígeno? Porque así vino de los pulmones, pues. Ya vino la hemoglobina cargada con el oxígeno. Doc, recuerdo que cuando me habló de en los pulmones, la hemoglobina estaba protonada. Sí, ahorita vas a aprender por qué se protona. En los tejidos se protona. ¿Sí? Los tejidos que botan CO2. Mira, el tejido bota CO2. El CO2 ingresa a la célula, al eritrocito, al elemento forme. El CO2 se une a las hemoglobinas que no tengan oxígeno. Que no tengan oxígeno, se une a ellas, formando la carbaminohemoglobina. El CO2 puede ir disuelto. Y el CO2, la principal forma es transformarlo a otra molécula. Por una anhidrasa carbónica, utilizando una molécula de agua, de la cual voy a quitar el radical hidroxilo, voy a formar bicarbonato. Bicarbonato más protón, porque a la molécula de agua utilicé su hidroxilo y quité y dejé el protón libre. Entonces, en la reacción de transformación de CO2 a bicarbonato, lo hidrato con agua y produzco bicarbonato y protón. Ajá, estoy produciendo protón. Producto de la unión de transformación del CO2 que vino de los tejidos, estoy produciendo protones. ¿Y recuerdas sobre los protones? Los protones en el medio que hacen acidifican, el pH baja. Y si el pH baja, la afinidad baja. Y si la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno baja, ¿qué hace esto? Que el oxígeno suelte, que la hemoglobina suelte oxígeno. ¿Sí? Ya está. El CO2 también puede quedarse afuera, ir disuelto o ir unido a otras proteínas, en mínima concentración, ¿eh? Mínima concentración. Pero otra parte del CO2, como en el plasma y agua, puede unirse con el agua y generar esta misma reacción interna afuera. Pero afuera no hay enzima. Entonces, esta reacción se llama hidratación, una reacción de hidratación, porque viene una molécula de agua. Entonces, esta es una reacción de hidratación rápida por la presencia de la enzima y esta es una reacción de hidratación lenta. ¿Sí? Las reacciones de hidratación lenta para el CO2 y transformación a bicarbonato se dan en el plasma y la de rápida se da en el interior del eritrocito. Muy bien. ¿Qué le pasa a este bicarbonato? No se puede quedar aquí. Lo botamos. ¿Sí? Al bicarbonato lo botamos hacia el exterior. Y para botarlo al exterior, meto un ion cloro. ¿Te acuerdas esto cómo se llamaba en esto? Yo te enseñé en el curso de Morfo. ¿Eh? Este canal transportador, un intercambiador, es la banda 3, así se le llama. La banda 3, el intercambiador aniónico del eritrocito. Muy bien. Chicos, volvamos acá. ¿Qué pasó? La animación me ganó. Ya, doble, se juntó la animación. Esto de aquí, esta liberación de protón, protona la hemoglobina y el oxígeno se suelta. ¿Por qué? Porque el protón acidifica el medio y le quita la afinidad y bota oxígeno. Se protona la hemoglobina y el oxígeno suelto difunde. Esto es el efecto Bohr, chicos. El efecto Bohr. Todo, ¿ah? El efecto Bohr me dice que es el que explica la liberación de oxígeno a los tejidos dependiente del nivel de acidificación del eritrocito cuando pasa por el capilar. No es lo mismo que se acidifique como uno, o sea, que aquí haya simplemente un protón,
como que hayan 20 o 30 protones. Si un tejido es más activo, produce más CO2, produce más desechos. Si un tejido es más activo, más actividad metabólica tiene, produce más desechos. Produce más desechos cuando el eritrocito pase, las reacciones producirán más protones. Y si hay más protones, más efecto Bohr, más oxígeno se libera. Chicos, este efecto Bohr me explica cómo se distribuye oxígeno a los tejidos de acuerdo a su actividad metabólica. El eritrocito no reparte oxígeno a lo loco, reparte de acuerdo a cuánto CO2 me des. A ver, estoy pasando por la piel. ¿Cuánto CO2 me das? Me doy 20 CO2. Ya, entonces te voy a dar 10 oxígenos. Por ponerte un ejemplo, no es un valor exacto. Por ponerte un ejemplo. Me voy al cerebro. Ah, no, este sujeto te estudia en un otrero. La actividad metabólica en el cerebro está a 1000 por hora. ¿Cuántos CO2 me vas a dar? Le dice, te doy 1500. Entonces tú necesitas, como estás trabajando mucho, como has generado aquí en el interior más acidez, entonces más oxígeno suelto. Te doy 900 oxígenos. ¿Sí? El efecto Bohr es el que permite que el oxígeno sea distribuido de forma equitativa hacia todos los tejidos, de acuerdo a su actividad metabólica. Ya está. Listo, muchachos. Porcentajes que debes recordar. El CO2 que ingresó salió de los tejidos hacia la sangre. El 89% va hacia el eritrocito y el 11% se queda en sangre. De ese 89%, la mayoría, que es el 64%, se transforma por hidratación rápida a bicarbonato. Y ahí tiene los demás valores. El 11% que queda fuera se distribuye de la siguiente manera: 5, 1, 5. Y la mínima cantidad de CO2, dije oxígeno, ¿no? La mínima cantidad de CO2 va unida a proteínas del plasma. Mínima. Menos inclusive, menos de 1% y acá un poco más de 5%. Ya está. ¿Preguntas? Espero que ninguna. Dos últimos puntos. En realidad, transpenúltimo punto, tras antepenúltimo punto. Rapidito nomás. Ejercicio. Adaptación, muchachos, en el ejercicio. Veamos. ¿Qué sucede cuando haces ejercicio? Hay mayor actividad metabólica, especialmente en un tejido, que es en los músculos, ¿verdad? Mayor actividad metabólica en los músculos. Entonces, mayor acidez en los músculos. Mayor liberación de CO2, me refiero, en los músculos cuando pase el eritrocito. Entonces, a los músculos se le va a dar mayor oxígeno por el efecto Bohr. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el ejercicio? Aumenta el consumo de oxígeno más en la masa muscular. Tras aumentar el consumo de oxígeno, se va agotando. Se agota el oxígeno y entonces la demanda es más que la oferta. ¿Sí? Esto es economía fisiológica del sistema respiratorio. Tanta la población, imagínate, el cuerpo humano, un estado, Perú. La población necesita comida, alimento, que es el oxígeno. Requiere alimento y ya no hay. Demanda aumentada. Hay una demanda aumentada de oxígeno por los tejidos. ¿Cuál es la solución? Hay que darles pues oxígeno. Entonces, cuando haces actividad física, empiezas a hiperventilar, que no se llama así, se llama el fenómeno de taquipnia. No es hiperventilación, en ejercicio no se llama hiperventilación, sino taquipnia, o sea, aumenta tu frecuencia respiratoria, porque es necesario que aumente. ¿Para qué aumenta tu frecuencia respiratoria? Para que ingrese oxígeno, porque ha aumentado la demanda. Entonces, al aumentar la demanda de oxígeno, hay otra cosa también que sucedió. Aumentó la producción de CO2, porque como hay mayor actividad metabólica, más CO2 se está produciendo. Entonces, la taquipnia en el ejercicio o el aumento de frecuencia respiratoria en el ejercicio soluciona estos dos problemas. ¿Recuerdas que cuando tú ventilas, metes más oxígeno y sacas más CO2? Entonces, justamente solucionas estos problemas, pues. El CO2 ha aumentado y el déficit de oxígeno. Entonces, esa taquipnia es normal y se necesita que haya. Aumento de ventilación, ponle ahí taquipnia. ¿Perfecto? Ya, internamente, ¿qué está sucediendo? Internamente, veamos, en la sangre arterial, en sangre venosa, el flujo sanguíneo en los pulmones y la otra variable es la curva de saturación de la hemoglobina. Vamos a ver estos 4 parámetros, ¿sí? Para ver qué está pasando internamente, porque externamente lo que veo es que simplemente has aumentado tu frecuencia ventilatoria. Sangre arterial. La presión arterial de oxígeno, mira lo que dice la literatura, sin cambios. No entiendo. ¿Cómo el oxígeno, la presión de oxígeno,
en sangre arterial va a estar sin cambios si yo estoy ventilando más. Cierto, tú estás ventilando más oxígeno está ingresando. Por milisegundos ese oxígeno se eleva en sangre, pero rápidamente se consume porque hay demanda, pues. Entonces es como si no hubiera pasado, sigues en equilibrio. Por eso es que la presión de oxígeno no tiene cambios, porque a pesar que por la ventilación aumentó el oxígeno, ingresó más oxígeno, también se está consumiendo más oxígeno. Entonces por eso esta presión no tiene cambios. La presión de CO2, sin cambios. ¿Por qué, Doc? Si es que ha aumentado el CO2, los tejidos están botando más CO2. Sí, pero tú estás aumentando tu ventilación. Entonces, si bien es cierto, produces más CO2, también liberas más CO2. O sea, la presión de CO2 en tu sangre, el CO2 sigue igual, no cambia, sigue normal. El pH. El pH tampoco cambia, muchachos, pero siempre y cuando tú hagas un ejercicio así como el que dices que estás haciendo ahora en cuarentena, ¿no? Voy a hacer ejercicio, te levantas 2 planchas, 3 abdominales, ya me cansé y te vas a comer tu hamburguesa. Entonces, si haces un ejercicio no extenuante, un ejercicio moderado, el pH no cambia. Ahora, si te pones a hacer una maratón, a hacer, no sé, varias secuencias de movimientos, tienes un ritmo de entrenamiento, 2 horas al día, no sé, tienes una caminadora, corres no sé, 10 kilómetros, 15 kilómetros. Si ya haces ejercicio extenuante, en los músculos se va a producir ácidos. ¿Sí? Tú sabes el ácido láctico, ¿ya? Ese es uno de los tantos que se producen. O sea, hacia la sangre se va a verter estos ácidos de los tejidos. Entonces, ¿qué le va a pasar al pH sanguíneo? Con un ejercicio extenuante, sí cambia. En ejercicio extremo sí cambia, disminuye. ¿Sí? Veamos. Sangre. La presión venosa de CO2 aumenta. No estoy midiendo la arterial, ¿eh? Estoy midiendo la venosa. ¿Por qué aumenta? Porque los tejidos están produciendo CO2, pues. Doc, no entendí. Mira, rapidito. Esta es las venas, esta es la arteria, este es el pulmón y los tejidos. ¿Qué están produciendo los tejidos? Los tejidos están produciendo más CO2. O sea, aquí el CO2 está aumentado en la parte venosa. Cuando llega a los pulmones, el CO2 se va. Y el CO2 en la parte arterial vuelve a normalizarse. ¿Sí? A normalizarse. Entonces, si bien es cierto, si yo mido en la sangre venosa, mido la presión, perdón, en la sangre arterial, mido la presión de CO2 sin cambios. ¿Por qué? Porque el que se ha producido ha sido liberado en los pulmones, de tal forma que hacia la circulación arterial ya sigue normal el CO2, está normal. Pero en la vena sí hay un aumento. Hacia la vena hay aumento de CO2. Muy bien. Flujo sanguíneo pulmonar. Chico, solo ventilas más rápido cuando corres. Tu corazoncito, ¿sí o no? Late más rápido. Taquicardia, que es una taquicardia fisiológica por ejercicio. Entonces, esa taquicardia aumenta la frecuencia cardíaca. Incluso hay una activación del inotropismo, es decir, con mayor fuerza se contrae el corazón y más rápido. Por las dos cosas, si es mayor, más fuerte, más volumen de eyección. Si es más rápido, más gasto cardíaco. Si no entendemos todavía eso, lo que he comentado, es porque fisiología cardiovascular no hemos hecho todavía. ¿Sí? Aumenta el gasto cardíaco. Ya está. Aumenta, por ende, si aumenta el gasto cardíaco, la sangre circula más rápido. Si la sangre circula más rápido, se dice que el flujo sanguíneo está aumentado, pero ¿a nivel de dónde? Del cuerpo, sobre todo, como me estoy enfocando en el flujo sanguíneo pulmonar, decimos que su flujo sanguíneo aumenta. En realidad en todo el cuerpo circula la sangre. Gasto cardíaco aumentado en todo el cuerpo y el flujo también. La relación, ¿qué le pasa a la relación VQ? Se vuelve más regular. Mira, esto es importante. Se vuelve más regular. ¿Recuerdas que habíamos dicho que las diferentes zonas del pulmón tienen diferente relación ventilación-perfusión? Si tú estás quietito en reposo, los ápices, el, el VQ o relación VQ, cociente VQ, es 3.3, ¿verdad? Lo hemos dicho en clase. Y en las bases es 0.6. O sea, más relación VQ arriba y menos relación abajo. Pero cuando haces ejercicio, el pulmón, como está insuflándose más y más sangre está llegando, es como si fuera todo homogéneo. Por eso se dice que se regula, se vuelve más homogéneo.
Ya no van a existir esas diferencias entre ápices y bases, ¿sí? Ya no existen esas diferencias. Muy bien. Curva de saturación. Ah, y otro. Disminuye el espacio muerto fisiológico. Sí, creo que te explicaron eso. Si no, me lo dices, ¿eh? Yo creo que ya te lo explicaron. Paso. Activas tu micro y me dices si no te explicaron. Curva de saturación de hemoglobina. Desviación a la derecha. ¿Qué quiere decir que se desvía a la derecha? Chicos, ¿alguien? Desviación a la derecha. ¿Qué le pasa a la afinidad? A la afinidad, la desviación a la derecha significa aumento de la P50. Eso es lo que significa. Y el aumento de la P50, ¿qué significa? Afinidad del oxígeno baja. Para que pueda ser liberado a los tejidos, pues. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el otro fenómeno de adaptación, que es la altura. Mira, la persona que vive ahí tranquilito y los que llegan por primera vez, cómo están sufriendo. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Qué sucede en la altura? Mira, la FiO2 en la altura es la misma que a nivel del mar, 21%, la FiO2. Pero la PiO2 baja, porque ¿cómo se calculaba la PiO2? La PiO2 se calculaba la FiO2 multiplicado por la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua. Entonces, como subes en la altura, cuando subes la montaña, subes, la presión baja. Y si baja la presión, esta multiplicación, ¿qué le pasa a la PiO2? Baja. ¿Sí? En la altura, la PiO2 baja. ¿Y qué sucede si la PiO2 baja? Recuerda todas las fórmulas que te enseñé, ¿eh? La PiO2 baja, la presión alveolar de oxígeno baja, porque la presión alveolar de oxígeno se calcula como la PiO2 menos la presión arterial de CO2 sobre el coeficiente de intercambio gaseoso. Así se calculaba la PA, la presión alveolar de oxígeno. Entonces, si la PiO2 está bajando, cuando le quites algo va a ser menor, ¿sí? Entonces, baja. ¿Qué le pasa a la presión arterial de oxígeno? La presión arterial de oxígeno también baja. Ahí no le he puesto, ¿no? No. Pone, también baja. ¿Y por qué baja? Porque la presión arterial es cuánto hay en sangre. Si la presión alveolar está baja, bajando en el alveolo, en la sangre, la presión arterial de oxígeno va a descender porque menos oxígeno va a pasar. Pasará más oxígeno cuando esta presión sea mayor. Pero si es menor, menos oxígeno pasa. Y si pasa menos oxígeno a la sangre, la presión arterial del oxígeno va a ser menor. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo responde tu cuerpo ante esto? Tu cuerpo ante esto responde con el fenómeno de adaptación. ¿Y qué fenómeno de adaptación tenemos? Depende. Tenemos 3 tipos de adaptación, dependiendo de en qué momento estés. Si son apenas horas que has llegado a ese lugar, tienes una adaptación inmediata. Y la adaptación inmediata es los cuerpos carotídeos, son baro y quimiorreceptores, van a detectar esos niveles de CO2 y de oxígeno. Entonces, niveles de presión arterial de oxígeno disminuidos. ¿Qué van a hacer? Hiperventilar. Acá sí se llama hiperventilar. No se le puede llamar taquipnia porque aquí esta hiperventilación te va a traer problema. No es como el ejercicio que no te trae problema. Acá sí. La hiperventilación soluciona una cosa, pero te perjudica. ¿Qué soluciona? A ver, cuando tú hiperventilas, ¿qué haces? Que el oxígeno ingrese más, ¿verdad? Pero con consecuencia de que el CO2 salga. Eso sucede en una hiperventilación. ¿Sí? Ya, entonces cuando oxígeno ingresa más, entonces estás solucionando este problema. Inmediatamente estás solucionando este problema. Hay más oxígeno disponible para intercambio por hiperventilación. Pero estás llevándote a otro problema. El CO2 se está liberando, que da miedo. ¿Acaso estás haciendo ejercicio? ¿Acaso tu cuerpo está produciendo más CO2? No, produce el mismo nivel de CO2, pero tú estás hiperventilando. Es decir, estás botando más CO2 que en ningún momento aumentó en tu cuerpo. Por ende, el CO2 en tu cuerpo está disminuyendo. La presión de CO2 baja y esa presión de CO2 baja te causa alcalosis respiratoria, un trastorno ácido-base del medio interno, alcalosis respiratoria, dolor de cabeza, incluso te puedes llegar a desmayar, ¿sí? Esta alcalosis respiratoria se dice que tiene un mecanismo en el pulmón para actuar mejorando la afinidad en el oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno en el pulmón. Porque tú sabes, alcalosis, ¿qué significa?
Alcalosis significa que el pH sube, ¿verdad? pH sube. ¿Qué le pasa a la afinidad? Sube, porque pH y afinidad era lo mismo. Entonces, alcalosis, pH sube. pH y afinidad, pH sube, afinidad sube. Entonces, la afinidad de la hemoglobina mejora por el oxígeno, pero en el pulmón nada más. ¿Sí? Eso me conviene en el pulmón. Ahora, tu alcalosis es a nivel de todo el cuerpo. Esta alcalosis respiratoria es a nivel de toda tu circulación. Entonces, tu hemoglobina en todo el cuerpo va a estar muy afín al oxígeno. No va a querer soltarlo. Y eso es problema, pues. O sea, va a ingresar más oxígeno, bacán, pero la hemoglobina por el exceso, por la disminución de CO2 y la alcalosis respiratoria, no va a querer soltar al oxígeno. Y entonces se activa un mecanismo como el desmayo para proteger a tu cerebro, ¿no? Porque hay menos oxígeno disponible, dolor de cabeza primero y luego puede incluso, si es mucho, puede llevarte a que el cerebro comande al corazón a que se detenga por un momento y se dé una síncope, ¿sí? Para que te desmayes, o sea, como para poner en una computadora como para apagarla porque está muy caliente. En este caso porque hay déficit de oxígeno. Y está. Adaptación en días. ¿Cuál es el proceso de adaptación en días? Lo tiene a cargo el glóbulo rojo. Célula estrella o elemento forma estrella, glóbulo rojo. Él en su interior tiene difosfoglicerato. Es una molécula de parte de su metabolismo, de su glucólisis, ¿sí? Este 2,3 difosfoglicerato, cuando se ve en un medio con menor presión arterial de oxígeno, cuando hay muy poco oxígeno, aumenta. ¿Cuál es la explicación de que aumente? La explicación lo dicen así, mira, la hemoglobina unida con el oxígeno, ¿cómo se llama? Oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina es un elemento inhibidor de la formación de 2,3 difosfoglicerato. Bloquea, ¿sí? Bloquea la formación de 2,3 difosfoglicerato. Pero como tú tienes menos oxígeno, menos presión de oxígeno, menos oxígeno se une a la hemoglobina, menos oxihemoglobina vas a tener. Y si tienes menos oxihemoglobina, menos inhibición. Y si tienes menos inhibición, aumenta el 2,3 difosfoglicerato. ¿Qué sucede con este 2,3 difosfoglicerato? Es una de las 4 moléculas que intervienen en la curva de saturación de la hemoglobina. ¿Recuerdas? Si no es pH, es lo contrario. 2,3 difosfoglicerato aumentado, la afinidad disminuye. La hemoglobina por el oxígeno disminuye su afinidad. Y esto ayuda a que se descargue más oxígeno a los tejidos. O sea, soluciona lo que en la adaptación inmediata había pasado. ¿Sí? Mira, tú vas a la altura. En adaptación inmediata solucionas el ingreso de oxígeno hiperventilando, pero te creas el problema de alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria que se va a solucionar con la adaptación en días. ¿Por qué? Porque vas a soltar más oxígeno de los tejidos, ¿sí? Vas a soltar más oxígeno. Entonces ya no vas a requerir ventilar más. Y si ya no ventilas más, esta alcalosis mejora porque el CO2 ya no disminuye. Adaptación en semanas. ¿Quién es el elemento estrella ahí? Los riñones. Tus riñoncitos. ¿Qué van a hacer tus riñones? Detectan que está pasando esto y dicen, guarda, guarda. ¿Por qué mejor no hacemos una solución a largo plazo? La solución a largo plazo es, como hay poca disponibilidad de oxígeno en el ambiente, debido a que cuando yo inspiro, la presión inspirada de oxígeno va a ser baja y todo lo demás que hemos aprendido, entonces el riñón dice, ay, ¿y qué pasa entonces si mejor aumento a las moléculas que transportan el oxígeno? Si tenía 100 taxis, si tenía 100 hemoglobinas, pero esta vez los pasajeros los tengo que conseguir con mayor fuerza, o sea, porque hay pocos, no quieren subirse, subo mi oferta, entonces voy a mandar más taxis para tratar de a la fuerza cargarme más oxígenos, más hemoglobina para poder transportar más oxígenos. Ese es el razonamiento del riñón, ¿sí? ¿Qué hace? Las células del intersticio liberan eritropoyetina y la eritropoyetina va a la médula ósea roja para hacer eritropoiesis, creando más glóbulos rojos. Y si hay más glóbulos rojos, hay más hemoglobina, aumentando el contenido de oxígeno en sangre y su transporte. Muchachos, eso fue adaptación en altura. Funciones no respiratorias del pulmón, para terminar, tiene una función secretora, produce moco. Ese epitelio mucoso en el pulmón, en realidad en las vías aéreas, tiene 2 tipos de células serosas, células mucosas, cada uno con su respectivo componente de secreción, que predomina en cada una de ellas, ¿sí? En resumen, glucoproteínas ácidas para las mucosas y neutras para las serosas. También el riñón
el pulmón tiene la función de producción de serotonina, ¿sí? Producción de serotonina. ¿Y gracias a qué? A unas células que poseen en su epitelio, células argentafines o enterocromafines, células llamadas, lo aprendimos en Morfo, ¿ah? Kulczycki. ¿Te acuerdas? Repasa tus clases. Por eso es que hemos hecho tan bonito curso de Morfo, detallado todo. No, pero no, quiero aprender fisio, todo a su momento, muchacho. Ahora es momento de que vayas de te valgas de todos los recursos de Morfo para entender mejor fisio. Producción de serotonina por las células enterocromafines o argentafines de Kulczycki. ¿Y esta serotonina para qué va a servir? Para broncoconstricción y vasoconstricción. Revisa la primera diapo, ¿sí? Resistencia pulmonar y resistencia vascular pulmonar. Serotonina, ¿dónde está? Ahí lo tienes. Producción de angiotensina 2 es otra función no respiratoria del pulmón. ¿Sí? O sea, el pulmón no solamente te sirve para intercambiar gases, ¿eh? Produce angiotensina 2 debido a que su endotelio tiene la ECA, enzima convertidora de angiotensina, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Luego, una función inmunitaria en la cual van a resaltar diferentes células. O sea, ¿hay tejido inmunitario ahí? Sí. Tenemos linfocitos T con receptor de linfocitos T gamma y alfa. Alfa, sí, alfa. TCR, para los que llevaron inmuno, igual, las clases de inmuno van a estar disponibles en este curso, ¿eh? Ahí tienes un beneficio en el aula virtual. Receptor de células T gamma, receptor de células T alfa. Dos tipos de linfocitos T. Y ahí su ubicación determinada. Células dendríticas, macrófagos alveolares o células del polvo. Y también incluso células de la inmunidad natural. Los linfocitos natural killer, las células NK. Mastocitos también. Perfecto. Último punto en la clase. Hipoxia. Básicamente estudiamos, hipoxia significa disminución de oxígeno a nivel del cuerpo, o sea, disminución del requerimiento, disculpen, disminución del nivel de oxígeno en el organismo. Hay diferentes tipos de hipoxia, ¿sí? Hay diferentes causas por las cuales el oxígeno disminuye en el organismo, ¿correcto? O sea, su utilización. Tenemos la hipóxica, la circulatoria, la anémica o la histotóxica. Empecemos por acá, que es la más común, la anémica. ¿Qué le sucede a una persona que es anémica? Tiene poca hemoglobina. Si tiene poca hemoglobina, tiene pocos transportadores. Y si tiene pocos transportadores, poco oxígeno va a llegar en sangre o va a estar en sangre, hipoxia. Y si hay poco oxígeno en sangre, poco oxígeno va a llegar al tejido. Eso es lo que pasa en una hipoxia de tipo anémica. ¿Sí? Una hipoxia histotóxica. Entiéndeme primero la idea general. Histotóxica significa que el tejido ha sido lesionado por un agente externo. Cianuro, ácido sódico, cualquier elemento tóxico que lesiona al tejido. Entonces, ¿qué sucede? El tejido pierde la capacidad de utilización de oxígeno. Por más que hay oxígeno en sangre, el tejido no lo puede utilizar. Eso se llama hipoxia histotóxica. Fallas en la circulación, para la circulatoria, o sea, en su distribución del oxígeno, fallas en la distribución del oxígeno y fallas en la captura a nivel de los pulmones. O sea, hipoxia hipóxica significa que el pulmón está fallando en poder tener la capacidad de meter oxígeno a la sangre. Hipoxia circulatoria, a pesar de que hay oxígeno que ingresa a la sangre, el circuito está alterado por enfermedades vasculares, de repente está obstruido o disminuido su flujo sanguíneo, o en éstasis por venodilatación, o sea, problemas en el trayecto, ¿sí? Problemas en el trayecto. Es como si fuera una carretera, así aprende lo chico. El oxígeno es el pasajero, el taxi es la hemoglobina y la carretera es los vasos sanguíneos. Y el centro donde suben los pasajeros es el pulmón. Entonces, ¿qué sería la hipoxia cuando falla o cuando hay menos transporte de pasajeros a nivel de los rieles? O sea, menos transporte de oxígeno en el torrente sanguíneo. ¿Por qué puede haber menos transporte de oxígeno en el torrente sanguíneo? Porque el paradero no hay pasajeros, no han llegado pasajeros, falla el pulmón, hipoxia hipóxica.
porque las carreteras están mal y por eso el oxígeno no puede fluir con sus taxis, su circulatoria. Anémica porque los taxis se malograron o hay déficit de taxis. Histotóxica porque no hay no hay paraderos para bajar a los pacientes, a los pasajeros. O sea, hay pasajeros, suben a los taxis, pero no hay forma de que ellos ya bajen y se quedan en los taxis. Ya está. ¿Qué tienes que aprender de estos 4 tipos de hipoxia? Los parámetros, ¿cómo están? La presión arterial de oxígeno, la concentración arterial de oxígeno, la cantidad de oxígeno aportado al tejido y el oxígeno que puede utilizar el tejido. En la hipóxica, normal está el tejido, la cantidad de oxígeno empleado por el tejido está normal, pero lo que ha disminuido es la capacidad que venga el oxígeno. Entonces, bajo, bajo, bajo. En la circulatoria, normal, la presión arterial de oxígeno, porque el oxígeno, el pulmón no está fallando, todo está normal. Si está normal, hay adecuados oxígenos, la concentración también va a estar adecuada, pero la cantidad aportada va a estar disminuida por problemas en el trayecto. Cortocircuitos, enfermedades vasculares, formación de trombos, etcétera. Todo lo que dañe el aparato circulatorio. Entonces va a estar baja la cantidad de oxígeno que se aporte. Muy bien, a pesar de eso hay mecanismos en los tejidos, como está bien el tejido, que pueden llevar a que la utilización del oxígeno sea normal. Anémica, normal, la concentración de oxígeno va a estar baja. ¿Por qué? Porque para concentración de oxígeno estoy evaluando también el que está en la hemoglobina. ¿Sí? Cuando mido presión arterial, ya te dije, cuando mido presión arterial solamente es el oxígeno libre. El oxígeno libre. Entonces, en la anémica, la hemoglobina es la que está baja. El oxígeno libre está normal. El que está en la hemoglobina es el que ha bajado. ¿Bien? Como hay de dónde poder solventar oxígeno al tejido, porque esto está normal, entonces se le da cantidad normal al tejido y hay una cantidad aportada normal. En la histotóxica, la falla va a estar acá, ¿no? En el tejido. La cantidad de empleado por los tejidos va a ser baja, producto de inactivación enzimática en sus mitocondrias o en su citoplasma, que lo lleva al tejido a que no pueda utilizar el oxígeno. Bien, chicos, esto sí hay que aprenderlo, a manejarlo, razonarlo. Sé que lo he hecho rapidito, por motivos de tiempo y porque este es un curso de repaso, pero estudialo. Ahora, si hay preguntas, bacán.